su nombre. Gloria. Y cotula Victoria. en victoria. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, hoy esta mañana, Señor, sobre nosotros, Señor, para que tú, Señor, seas glorificado por medio de la predicación, que tú corrijas, instruyas en justicia, Señor, para que cada hombre sea cabal. Que tú le recuerdes, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, y remuevas toda artimaña del enemigo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos de aquellos que estén enfermos, que estén, Señor, lidiando con situaciones o tormentos, Señor, de demoníacos, Señor, que tú los liberes, Señor, conforme a la predicación que tú vayas a traer hoy por medio de mí, por medio del pastor Juan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, 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 amén. Le servimos a un Dios bueno, a un Dios de gloria, uno que no conoce derrota, uno lleno de poder, uno lleno de victoria, que conquistó la muerte, conquistó el pecado, conquistó todo y dijo: aquí te daré este nombre, y este nombre tiene autoridad y poder sobre todo, que si nomás clamamos ese nombre, ahí hay liberación. Amén. Vámonos a Efesios capítulo 3. ¿Cuántos de aquí han leído las Escrituras y cuando leen las Escrituras empiezan a llorar? Esta mañana abrí la palabra y el Señor me guió a Efesios capítulo 3 y yo pues tenía otro camino en otro sermón que tenía en mente. Quería irme para otro lugar en las Escrituras, pero el Señor me guió otra vez: vete a Efesios capítulo 3. Dije: ok, Señor, no voy a pelear. Mira, vámonos al capítulo 10. 3 y 10, ¿lo tenemos? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos ¿qué? Seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad y acceso, dice el Señor, con confianza por medio de la fe en Él. Todos tienen fe, pero aquí nos asegura el Señor teniendo fe en Él, en la obra que Él hizo. Y por medio de esa obra yo soy hecho libre. Soy hecho ahora una nueva criatura. Ahora no me porto, no me conduzco, no hago las cosas que yo hacía antes. No pienso como yo pensaba, porque ahora tengo seguridad y acceso. ¿Acceso y seguridad en qué? Que ahora las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Ahora lo que yo leo, lo vivo. Ahora ya entiendo que es arrepentimiento. Ahora el arrepentimiento yo lo veía conforme a la religión. Me sentaba en una banquita y le decía al sacerdote: perdóname por mis pecados, hice esto, tomé. Eso yo pensaba que era el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es el entendimiento. Aleluya. ¿Quién? El arrepentimiento es el entendimiento. ¿De qué? Que soy un pecador. Híjole, soy un avaro, soy esto lo que yo era, Señor, bendito Dios. Pero el Señor dice: ahora cambia. Amén. Adquiere sabiduría. Está la sabiduría y te la doy gratuitamente. Pídela y yo te la doy. ¿Qué quieres, Señor? ¿Cómo puedo llegar? No entiendo, Señor. Sigue buscando. Si mi pueblo que es invocado por mi nombre se humillare, orare y buscare mi rostro y se apartare de su mal. Arrepentimiento es entendimiento. Señor, ¿por qué dice esto aquí en la palabra? ¿Y por qué esto, Señor? ¿Y por qué aquello? Cuando cambia. Es cambio. No nomás es llanto, es cambio. Dice aquí que ahora tenemos seguridad y acceso. En mi seguridad yo estoy. Ha cambiado mi condición. Aleluya. Seguridad que yo tengo
Señor, yo sé que yo puedo venir delante de ti y tú vas a abrirme el entendimiento. ¿Qué significa aquí? ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo cambiar yo este pensamiento soberbio, esta mentalidad? ¿Cómo la puedo cambiar? Aquí está diciendo, mira, dice, ¿en quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? Por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Porque muchos se disminuyan o se desmayan viendo, oye, pues, este caminar con Cristo. Yo se los he platicado, que ministerios han caído, pastores han caído en pecado. Lo estamos viendo ahora más, es más común. Y si uno lo mira, oye, pues, si él falló, ¿quién soy yo? Pero dice aquí el apóstol Pablo, te pido que no desmayes, no te agüites, en otra palabra, a causa de mis tribulaciones por vosotros, por lo que estamos sufriendo. Lo que dicen del pastor Juan y lo que dicen de mí, no te desmayes de las tribulaciones que estamos pasando. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Dice aquí, las cuales son vuestra gloria. Lo que nosotros estamos pasando y lo que hemos pasado y lo que vamos a pasar, lo que vayan a decir, las aflicciones que estamos sufriendo, es para la gloria de Dios, para que ustedes se glorifiquen en Dios. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a aleluya, aquí viene, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos, aleluya, con poder en el hombre interior por su espíritu. Allí es donde me tocó. Empecé a leer, allí en el verso 16 me tocó. Empecé a leer todas, en 16, 17, todo el capítulo 4. Llore y llore y llore. ¿Por qué dice el Señor? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No es por ejército, ni es con espada, mas con su santo espíritu. Nos dice aquí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Al que está sentado en el trono de tu corazón. ¿Dónde está sentado Cristo? En tu corazón. ¿Qué leímos la semana antepasada? Que he visto, joven fui, he envejecido, pero no he visto al justo desamparado, ni mendigando por pan. Las aflicciones que nos suceden en esta vida, debemos de entender que nos debemos de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, cimentados en amor. Dice aquí, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, aleluya, comprender con todos los santos. Y no estamos hablando de los santos, el San Judas, el San Juan, el San Pedro, el San Lucas, todos esos que, no, estamos hablando de aquellos que creen esta palabra que dice la palabra de Dios, ser santo como Él es santo. Estamos hablando de tú y yo. ¿Quién cree que Dios nos puede santificar? ¿Quién cree que Dios nos ha santificado? Ese dice, ahora seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, dice, y la profundidad
y la altura del amor de Dios. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? ¿Qué tan grande, qué tan ancho es el amor de Dios? ¿Qué tan grande es el poder de Dios? ¿Qué tan infinito es el poder de Dios y la gloria de Dios? Es eterna para siempre, de los siglos para los siglos. Amén. Establecida es la gloria y el poder de nuestro Dios. Aquel que nos puede sustentar sin caída y presentarnos con gran alegría delante de su pueblo. No fuiste un accidente, no eres un accidente. Dios está derramando su espíritu en esta mañana para que tú te recuerdes de dónde te sacó. Estabas muerto en tus delitos y tus pecados, pero Dios te está diciendo: despiértate, levántate. No te quedes angustiado, no dejes que la angustia, no dejes que el estrés, no dejes que la depresión, no dejes que el enemigo te robe aquella cosa que yo he depositado en tu vida. Vengo a recordarte esta mañana conforme a su palabra. Dice aquí: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando Dios da, Él no da a medias. Cuando Él salva, Él no salva a medias. Él cuando da todo. Dijo: te voy a dar toda la plenitud de quien soy yo. Todo el poder y la gloria de quien soy yo, te la voy a poner en ti. Aleluya. No te dejas medias. Jóvenes fuimos, jóvenes somos, viejos somos. Nunca hemos visto a los justos desamparados ni mendigando por pan. Fortaleceos vuestra fe en Cristo. El mensaje que estábamos declarando ayer. Estábamos en las calles, yo estaba casi correteando los carros con el sign dice allí: turn to Jesus, He saves lives. Apuntándole, diciéndole a todos: Él salva, este nombre salva, este nombre salva. Todos pite ya. Y ese nombre salva. Ese nombre libera, dice aquí, y de conocer el amor de Cristo, que el amor de Cristo nos dice en el verso 18, dice: el cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Qué tan grande no ha sido el amor de Cristo, que ha hecho tus pecados lo más lejos del este y del oeste, y de meterlos al lago del olvido. El que se sigue acordando de los pecados, el que sigue cometiendo el pecado, eres tú, dejando del diablo controlar tu mente y tus emociones. No caminamos por fe, no caminamos por vista, caminamos por fe. No por vuestras emociones, no por la vibra de alguien más. Caminamos en fe, en victoria. ¿Cuál es la fe? De acuerdo a lo que está escrito. Que no somos o no somos. ¿Hemos nacido, somos hechos los hijos de Dios o no? Porque dice la palabra que el que comete pecado es el diablo. No, entonces yo no soy el diablo. Entonces, ¿por qué estás haciendo sus obras? No le des aquello, no le des tus perlas a los marranos. No se lo des al enemigo, no le des tu angustia al enemigo, dáselo a Cristo. Que esa es la anchura que Dios nos ha dado, su longitud y la altura de Dios. Déjaselo a Él. Por eso se derramó. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es ¿qué? Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién quiere ser libre? ¿Quién quiere que Cotula sea libre? ¿Quién quiere que su familia sea salva? ¿Qué dice allí? Y aquel que es poderoso para hacer todas
las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Muchos vemos a los drogadictos, a vuestra familia que anda más perdida que Judas. Y si lo ves carnalmente y lo ves con tus ojos carnales, vas a decir, no, nadie puede salvar a ese. Vas a hacerle como el Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Pero si pones tu fe y tus ojos en Cristo, tu fe y tus ojos en Dios, dice ahí, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Yo no te vengo a decir que lo veas para la prosperidad. Oh, hermano, Dios puede hacer abundante más de lo más grande, de lo que tú pides. Yo prefiero que tú le pidas por tu familia, que es más importante que un carro, es más importante que una casa y el dinero, que un trabajo. ¿Qué vale más? O como dicen en ese ejemplo, ¿qué tendrías mejor? ¿$1 millón o perder tu vida al siguiente día? Y muchos escogen, no, pues yo necesito mi vida. ¿Qué tiene más valor? $1 millón o la vida? La vida. ¿Qué tiene más valor? ¿Un carro o una persona? Dios no murió por el carro, Dios no murió por un edificio, Dios murió por cada uno de nosotros. Y se inscribió en nuestro ADN, se inscribió en cada parte de nuestro ser. Por eso dijo, el reino de Dios está en vosotros. Yo habito en ti. Si tú creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, yo habitaré ahí en ti. Si tú me dejares entrar, si tú pusieras tu fe en lo que yo hizo el Hijo de Dios, si tú lo pusieras en él, yo puedo hacer más abundante de lo que pedimos o entendemos. Yo no puedo entender y capacitar de que un Dios tan grande, un Dios lleno de gloria, me trajo desde El Paso, Texas, a San Antonio, a Cotula, para declarar su evangelio. Yo no lo entiendo, pero lo único que puedo hacer es declarar que Él es santo, de que por medio de nosotros, por medio de su fe, por medio de la fe en Él y la obra que está haciendo en mí, gente se está salvando, gente se está liberando, gente está entendiendo este evangelio de ser perfectos, de ser santos. Pero hermanos, ¿cómo ustedes van a decir? La palabra lo dice, que no Él es todopoderoso para guardarnos sin caída, que no Él es todopoderoso para librarnos, que no Él es todopoderoso para levantarnos y restaurarnos. Si Él es todopoderoso para darnos de comer, para darnos lo necesario para el cuerpo, que no es poderoso para sustentarnos. Esa es la fe que yo te vengo a predicar. Es la fe que te vengo a presentar, de que esa fe, tú comas de esa fe y tú puedas caminar y salir de aquí en victoria. Que salgas y veas a ese Goliat, esa depresión, ese trabajo, esa montaña o con lo que sea, que tú la veas en fe. Que tú veas en fe a esa persona, a tu marido, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, a la condición, a tu enfermedad, y tú la mires y digas en fe. En el nombre de Jesús. Camines en dolor, adolorida, en fe. En fe. En fe. Yo sé que el Señor me va a sanar. Yo sé que el Señor no se verá hoy, no se verá mañana, a lo mejor no se verá en un año, pero un día voy a ver la gloria de Dios. Dijo el Señor, ¿qué no le dijo el Señor Jesús a Marta? ¿Qué no te he dicho? Que si tú crees no verás la gloria de Dios. Que si tú crees no vas a ver la gloria de Dios en tu familia, en Cotula, en la predicación que yo te he presentado y te he dado. Dice aquí, mira, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo pues, capítulo 4, versículo 1 de Efesios, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Worthy. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Tú fuiste llamado a un evangelio que no conoce derrota. Tú fuiste llamado a representar a un Dios lleno de poder. Y si fuiste llamado y escogido para ese, Dios te halló digno de la vocación. Dios te halló digno para que tú representes quién es Cristo y cómo se debe de servir. Que te vean allí con los ojos medio cuatrapeados, un ojo para allá y el otro para allá. ¿Por qué usan velo allá? No se tiene que hacer tanto para servir a Dios. Tú eres digno de tu vocación. Tú séle fiel a la palabra y deja que Dios se encargue de eso. Dice la palabra de Dios con toda humildad. Que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí se pone buena la cosa. Soportándonos unos a otros con amor. No condenándonos y que allá y para acá y que no, ellos no creen así y tan. Dice aquí el Señor, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, lidiando uno con otro sin condenarnos y juzgarnos, que la palabra juzgue y que la palabra sea verdad y sea verdadera en la vida de aquellos que te oyen. Ellos puedan venir al entendimiento del el amor de Dios, de vivir en el amor hacia Dios, que cumpliendo y guardando sus mandamientos es por amor, no por mandamiento, porque si miras a los mandamientos y servir a Dios por mandamiento, vas a caer, te vas a desanimar, vas a hallar error en todo, vas a condenar a todo. Vas a ir a una iglesia, no, y ya vas a ir a otra iglesia, no, ya mejor te vas y te quedas en la casa ya aplastado, o ya aplastado diciendo, no, ¿para qué todas las iglesias están mal? Pues mientras que tú sigas yendo, sí. Mientras que tú estés allí, tú eres el que estás allí, nomás juzgue y juzgue. ¿Por qué? Se te ha olvidado tu primer amor. Estás nomás en el amor ahí. Vas a la iglesia no para oír palabra de Dios. Hombre, ese pastor está bien mal. Hombre, mire, ya viste a su esposa, está bien. Hombre, sus hijos juzgando. Cuando dice la palabra, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Imagínate si Dios no te hubiera soportado. Hay unos que ni a sí mismos se soportan. Te miran en el espejo y ya me caes gordo. Se caen gordos a sí mismos. Imagínate, y luego quieres que Dios sea misericordioso con tu vida. Cuando nos está dando mandato Dios de soportarnos con paciencia los unos a los otros. No, ese hermano pecó, hijo del diablo. ¿Y dónde está el amor? ¿Que no vas a ir a levántalo? ¿Qué no dice ahí en Gálatas capítulo 6? Aquel varón que es espiritual levanta a aquel que ha caído en el espíritu de humildad, excepto que ese hombre caiga. Hombre, es una bola de pecadores en esa. Ay, mira nomás, ¿no? Oye, soportados con paciencia. Hermano, mira, vamos a lidiar con la palabra. Es que, hermano, es que tengo una lucha. No puedo lidiar con esto. Ven, hermano, vamos a ver qué dice la palabra para que te dé victoria en esa área. Para que dejes de tomar, para que dejes de fumar, para que dejes de hacer eso. Imagínate si Dios nos hubiera dejado por cada caída, por cada cosa que estábamos en el mundo. Pero ¿qué dijo? Ven, yo no voy a resistir un corazón contrito y un espíritu humillado delante de mí. Vamos a fortalecer. Vamos a atacar esta área. Un verdadero hijo y un verdadero hijo de Dios va a recibir la corrección. Híjole, estaba fuerte el mensaje, pero yo lo recibo. Un insensato va a decir,
Yo hago lo que yo me pegue la gana. Bueno, dice aquí, solicitos en guardar la unidad del espíritu en vínculo de la paz. Es necesario que nosotros guardemos la unidad del espíritu, mi hermano y mi hermana, en el vínculo de la paz, ganándolos unos a los otros, cargando las cargas de cada uno, caminar en el espíritu para no hacer las cosas de la carne. Porque si fuera por la carne, muchos de nosotros, hombre, ya le ayudé, ya le dije y no quiere hacer nada. Caminar en el espíritu es lo contrario, es sufrir con esa persona, es predicar sin comprometer la verdad. Ok, hermano, fallaste, pero la palabra aquí dice, mira, mi hermano, vamos a ver, esta es la razón. Y Dios se va a encargar de ese varón o de esa mujer. Pero vuestro trabajo es de presentar libertad por medio del Espíritu y de su palabra. Amén. Dice aquí, nosotros somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Se me dio a mí el don para predicar y al pastor el don para predicar. No todos tienen ese don, pero cada quien tiene. Yo me digo que yo canto bien, pero pues para otros, hombre, hermano. Pero el hermano Ubaldo se le dio ese don conforme al don de Cristo. A otros hermanos se les dio cierto saber vuestro llamado, cuál es el llamado. Y cumplir ese llamado. Porque dice en el verso 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. El hermano Ubaldo fue llamado ¿para qué? Para adorar, traer la alabanza y para cantar hacia Dios. A mí no se me dio eso, aunque lo deseo, pero no. Se me dio el don de predicar. Y hay que vivir y saber cómo conducirnos en ese don. En cómo amarnos. El mayor don es cómo amarnos unos a los otros, hermanos. Dice aquí la palabra. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué nos puso aquí arriba? ¿Para qué dio dones? ¿Para qué dio dones? ¿Para qué dio evangelistas? ¿Para qué dio el ministerio el Señor? ¿Nomás para oírse, para hablarnos? Lo dio para perfeccionar. Para perfeccionar, dice aquí la palabra, a los santos. Y ahí andan, mira que aquel hermano anda así y el hermano anda. Cuando tú estás apuntando a un hermano, hay otro hermano apuntándote a ti. El saber cómo conducirnos en amor, cómo llevar las cargas y cómo cargar la cruz en amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su único hijo, que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Nos dice en el verso 16 del capítulo 3, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para eso nosotros somos nacidos de nuevo y se requiere nacer de nuevo. Porque hay una sola fe, hay un solo bautismo y hay un solo evangelio. Y ese evangelio está en Cristo Jesús. El bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados. Mis hermanos, el Señor nos está recordando aquí que debemos de ser perfeccionados por medio de la palabra que ha depositado Dios en los hombres que nos ha dado para predicar la palabra. Y Dios hace todo en orden, ¿sí o no? Al Dios no le gusta el desorden. Tu hermana, si está la casa desordenada, acuérdate que a tu Dios no le gusta la casa sucia. Fuimos a Laredo, fuimos a una plaza y ahí estábamos y de repente ahí está una mujer. El Espíritu de Dios con la mano temblando. Y estos temas son muy controversiales en la iglesia. Pero como dice Pablo en el 1 Corintios 11, que esto no es para contenderse. Allá seas ustedes. Dice la palabra de Dios que no se le permite a la mujer tener autoridad sobre los hombres. Y luego dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 11 de 1 Corintios que otro tema controversial, porque dice es como el velo, pero si el cabello es como el velo, entonces ¿por qué la escritura dice que debe de tener poder sobre su cabeza? Por los ángeles que llevan los mensajes hacia el trono de Dios. Y luego también dice, estaba la mujer sin velo orándole a Dios y el hombre tapado con una cachucha orándole a Dios. Desorden. Pero yo creo en Dios y yo sé que Dios me ha aceptado. Entonces, guarda sus mandamientos. Guarda lo que está escrito. Porque dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Te van a decir legalista. Te van a decir, te van a poner todo tipo de título. Menos santo, menos hijo de Dios. Te van a decir de todo, no, pues tú eres un biblicista, tú eres un tradicionalista y que eres esto, que todoísta, que ista para allá y ista para allá. Te van a poner todo tipo de título, menos hijo de Dios. Le hicieron a los profetas, le hicieron al Señor Jesús y le hicieron a los apóstoles. ¿Vas a tú estar fincado en la palabra que Dios ha depositado en tu vida? De que si una mujer orare sin cubrirse la cabeza, es una deshonra delante de Dios. Y cuando un hombre ora con la cabeza tapada, es una deshonra para Dios. Y te van a decir, no, es que la historia dice aquí, que la historia dice, pero ¿qué dice el Espíritu de Dios? Todos quieren hacer excusa y buscar cómo justificar su texto en vez de confirmarlo con lo que Dios dice. Dios es Espíritu. Amén. Mira, dice aquí, y él mismo constituyó unos apóstoles. Hoy luego también hay otros que dicen, ya no hay apóstoles hoy en día. Dicen, un apóstol debe de estar y conocer a Jesús y ver a Jesús. Pues entonces, ¿Pablo no es apóstol? Si Pablo no es apóstol y él vio a Dios y Dios se le reveló a él, y esto fue después de que Jesucristo murió. ¿Y por qué dice la palabra en Apocalipsis? Que yo sé en tu corazón que detestas a aquellos apóstoles que no son apóstoles. Entonces debe de haber el apostolado. Y el apostolado es alguien que Dios le dio. No nomás el apostolado es el, ¿cómo se llama? El don de Dios sobre un hombre para poder poner la iglesia en orden. Para que profetice la palabra de Dios,
para que evangelice el don de Dios y para que pastoree las almas y que enseñe a las almas. Ese es el apostolado. Y de allí Dios lo va a guiar a dar pastores, maestros, todo conforme al Espíritu de Dios. No acá estar, ¿cómo se llama? Autoproclamándose algo que Dios no puso. Y hay muchos autoproclamados, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, y no conocen a Dios. Pero ese no es el punto de hoy. El punto quiero recordarte de quién es Cristo en tu vida. Mira, dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, para que ya no andes como gritón y llorando como mi bebé que está allá atrás, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuántas veces les tienes que recordar a los niños? No andes haciendo esto, no metas el dedo allí, quítate los dedos de la boca, ve, lávate las manos, ponte los zapatos, limpia tu cuarto, haz esto. Ya debemos de madurar y llegar a la perfección en Cristo Jesús en el momento que estamos ahorita. No estar como niños dejándonos, mira, dice allí en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Ay, pero es que Dios no me ha dado la convicción de ponerme el velo. Yo sé que yo le oro a Dios y Él me oye aún así. Yo no necesito el velo. Ya no seas un niño fluctuante. Ya madura. Estamos en un momento que Dios va a juzgar tu corazón porque no quieres obedecer a Dios. Porque quieres resistir en tu corazón. No es de que no quieras usar el velo, es de que tu corazón se ha resistido a la palabra de Dios. Ya no quieres ya no recibes corrección. Mira, dice aquí la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina para estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estas son las artimañas del error, que te dejas guiar porque el pastor dijo aquel, ese ministerio dice esto, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Este es el don que Dios nos ha dado, el que somos dignos, esta es la vocación que Dios nos ha dado, de que nosotros vivamos en fe, que nosotros caminemos en fe, caminemos en victoria, de sabiendo de dónde Dios nos sacó, que Dios nos dio el poder para poder conquistar toda artimaña del enemigo, todo error, toda doctrina, toda enseñanza, que poder caminar en su victoria. Que digan, no, hombre, si nos dicen aquí, no, nadie puede ser perfecto, pues entonces, ¿para qué murió Cristo, pues? Si Cristo murió, Jesús murió para que nosotros fuéramos salvos, entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros ser salvos? Si Dios no nos va a sustentar, si Dios no es Dios todopoderoso, entonces ¿para qué le servimos? ¿Para qué le adoramos? Mejor vamos a irnos como los católicos detrás de otros dioses. ¿Cuál es el punto de servir a Cristo si Cristo no nos va a salvar? Pero es que Dios siempre nos va a perdonar. Esa es doctrina. ¿Cómo se llama? Es doctrina fluctuante o doctrina mala. Hereje. ¿Sí, verdad? Hereje. No es buena, no sirve. Porque si la palabra dice es que Dios nos va a perdonar, si decimos que no tenemos pecado, pero y lo confesamos, Él es justo para perdonarnos. Era hablando anteriormente, antes de venir a Cristo. Mi hermano, yo te quiero animar esta mañana que si estás luchando con el pecado o para entender, Dios puede obrar contigo. Una cosa es
que si caes por falta de conocimiento, Dios te levanta. Pero ahora, no hombre, yo sé que Dios me va a perdonar. Ay, eso es soberbia, es maldad. Y yo no te vengo a justificar que no caigas, no te vengo a decir que caigas, hermano. Te vengo a que recordarte de por qué Cristo fue otorgado en la cruz del Calvario. ¿Por qué Él fue y tomó 39 latigazos? ¿Por qué tomó 3 clavos y por qué fue colgado allí arriba de 6 horas? No fue en vano. Fue para salvar tu vida. Fue para que darte un nuevo corazón, darte una nueva mente, restaurar tu familia, restaurar a tu pueblo, restaurar a todas esas cosas que tú estabas lidiando. Para eso fue otorgado, para que tú vivieras. No para que permanecieras en el pecado. No para que continuaras en el pecado, mi hermano. Pero recuerda de dónde has caído y haz las obras de nuevo. Que Dios te dé la oportunidad para vivir en la santidad, caminar en el poder. Caminar en poder, caminar en victoria en lo que es en Cristo Jesús. No importa lo que venga, no importa lo que digan, no importa cómo las tormentas, las aflicciones, gózate, porque en ellas hay gozo, en ellas hay victoria, en lo que tú has pedido. Muchos hemos pedido a Dios conocimiento, sabiduría, hemos pedido muchas cosas. ¿Tú crees que va a venir esas cosas fácilmente? Estamos pidiéndole a Dios por las almas. ¿Tú crees que el enemigo nos la va a dejar ir así de fácil? Queremos la restauración de matrimonios. ¿Tú crees que el enemigo, tenemos un adversario, el diablo peleándonos a capa y a espada para que no prospere la oración? Pero la oración del justo previene mucho. Debemos entender que no importa cómo se vea, caminar en fe, la palabra y la vida que estás viviendo, la vives con propósito, en propósito para que la gente se salve, para que tu matrimonio se salve, para que venga tu familia al arrepentimiento y que venga al entendimiento de quién es Cristo. Que te vean viviendo una vida radical, una vida transformada y digan, no, aunque digan lo que vayan a decir, que hagan lo que vayan a hacer, no importa. It doesn't matter what they say. What matters is what God says in his Bible. What matters is what God said. The Bible says. Jesus taught that. Jesús nos enseñó eso. It is written. Él nos dejó, escrito está. Solamente a Dios servirás. It is written. The Lord thy God you shall worship. Satan has to bow down to the God that you worship. El diablo se tiene que arrodillar al Dios que tú sirves. El diablo no tiene potestad. Do we have power or not? ¿Tenemos poder o no? The Bible tells us in verse 16 of chapter 3 that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might. With might. Pastor Kip preached the word in Houston last week. And he said, God has given us the Holy Ghost, which is power. We have the authority from heaven to tell fear, doubt, get out in the name of Jesus. Tenemos el poder y tenemos la autoridad de Cristo y la plenitud se nos ha dado aquí. Nos dijo aquí que seas plenamente capaces para comprender. No, perdona, ¿dónde estamos? No. Para que habite Cristo, where was it? No, I think it's a. No, brother. Plenamente de comprender, profundidad de la altura, conocer que Cristo excede. Conocimiento ser lleno. Oh, versículo 19, verse 19. Look at it. And to know the love of Christ with passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Dice y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Entendamos quiénes somos nosotros, que llevamos toda la plenitud de Dios en nosotros, que no importa cómo se vea la situación, that doesn't matter how the circumstance may look, we carry the plenitude, the fullness of God in us. Llevamos nosotros la plenitud de Dios, caminando en fe y en amor, en victoria, a gloria y a gloria.
Not letting any wicked thing move in our life. Not letting any wicked thing move us from where our place, who we are in God. No dejando nada, que la familia, que los hijos, que cualquier cosa, Dios se va a encargar de él. Cuando habitamos en Él y en su gloria, Él lleva todo. Por eso venid, el que esté trabajado y cansado. Come to me, those that are tired and of a heavy laden. I will give you rest. Yo te voy a dar descanso. From what? Sin, worry, fear, doubt. You're worthy. Look what it says. I therefore, verse 4, chapter 4, verse 1. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy. That you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Are you worthy? He called you to, Él te habló, Él te llamó para ser digno de llevar su nombre y que lo lleves a los cuatro cabos de la tierra. And you take this worthiness that God called you. I'm telling you because I went through it. I was telling Joseph, sharing with Pastor and the brethren. Yo estaba compartiendo con los hermanos diciendo que yo he estado lidiando sintiéndome indigno delante de Dios, pero sabiendo que es un ataque del enemigo. Y veo esta palabra, que os ruego que andéis como es digno. God found not only me, but each and every single one of us found it worthy to save, worthy to deliver, worthy to strengthen, worthy to call you out of all your family members. He called you. Of all your brothers and sisters, He called you. Of all Cotula, of all San Antonio, He called you. De todo San Antonio, Él dijo, este es digno. Por así le dijo José, aquí, va a cambiar toda la trayectoria de la familia. ¿Tú crees que nomás estás salvo nomás porque sí? Yo te lo digo que el Señor a mí me lo reveló hace años, en el 2016 o 17, sí, el 17. Dijo, por medio de ti, Emanuel, voy a cumplir la promesa que tengo para tu familia. Mi hermana fue bautizada. Mis dos hermanas fueron bautizadas. Mi cuñado, un soldado, que no cabezón, dijo, no hombre, los cristianos son una bola de hipócritas. Well, welcome to the club. He got baptized in the name of Jesus Christ. Mi papá, ciertas personas en mi familia, Dios está cumpliendo su promesa. Sí, hay ciertos que se han ido. Pero ¿cuántos sabemos que Dios dice que su mano todavía sigue extendida? His hand still, no matter how much people turn their back on God, God is still there. All I want you to do is cry out. So have faith, brother. Have faith, sister. Ten fe. No importa cómo se vea la cosa. No importa qué tan difícil se vea la cosa. Have faith. Ten fe. Porque Dios te llamó y se te vio con dignidad. Dijo, y esta es digna y digno de llevar mi palabra. He is worthy, she is worthy to carry my word. They're a little weird over there. I'd rather be weird and be right with God. I'd rather be standing out there with a sign in the middle of the street while traffic's going on, telling people to repent, that Jesus still saves. No ha fallado ese nombre. The name has not failed, will never fail. It says that there's a song that says that He's yet to fail. He'll never fail. Never. ¿Cuándo ha fallado Dios? Te dejo con este texto. Vámonos a Salmos 9 y con esto termino. Psalms 9. Let me tell you what I was sharing with my wife about this verse. Psalms 9. When you have it, say amen. ¿Lo tenemos? Salmo 9. You have it? Amén. ¿Qué dice ahí? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré
todas tus maravillas. I will praise thee, O Lord, with my whole heart. I will show forth all thy marvelous works. In the English Standard Version, it says, I will recount of all your marvelous works. What are the marvelous works that God has done? Ponte a pensar y ponte a contar de cada cosa que Dios, de dónde Dios. ¿Cuántos de aquí deben de estar muertos? How many should have been dead? How many should have been sick in a deathbed? God brought you out. ¿Cuántos no tenías trabajo? ¿Y quién te dio trabajo? No tenías para qué, para darle a tus hijos de comer. ¿Quién te dio dinero? You didn't have nothing. But somebody, all of a sudden, God, he said, I hear the prayer, even the one that you haven't said. And somebody will knock on your door. Here's $100, brother. God led me to give you this. That's God. When we count, when you want to get worried or concerned, count of all your marvelous works. Recount it. You may say, man, I don't have this, I don't have that. But you have health. Tienes salud. No tengo esto, no tengo lo otro. Tienes salud. Hay personas que no tienen hijos y tú tienes 4. Hay personas que no tienen a sus hijos, perdieron a sus hijos por un accidente, pero tú tienes a los tuyos. Hay gente que están peleándose como perros y gatos, pero tu hogar está en paz. ¿Eso es por tu propia fuerza? ¿O es porque Dios te ha dado eso? Let's bring down the stress and start counting one thing at a time. You may not have the biggest house, but you have a house. You may not have the fancy car, but you have a car. You may not have the fancy clothes, but you have clothes. You may not have all these things that the world has, but you have the most important thing that the world doesn't have. Jesus. Let's not forget that Jesus found us worthy. Worthy. When you feel unworthiness, he died. He said, forgive them. He gave his blood in exchange for your life. Él intercambió. Cuando uno se quiera sentir indigno, y te lo digo por experiencia, cuando te quieras sentir indigno o que no eres bueno para nada, el enemigo quiera venir con sus dardos y quiera venir con sus artimañas, acuérdate de la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para que tú vivieras. Para que tú caminaras y les enseñaras a todo mundo cómo vivir. You want to see a miracle? Get on your feet. Stand on your feet and look at that miracle. You just were able to stand without pain. Te pudiste parar. ¿Cuál es el milagro? De que te puedes parar, de que puedes levantar tus manos, de que puedes poner tus palmas y cantarle a Dios. Y glorificar a Dios. ¿Quién te dio el poder y la habilidad de hacer eso? Who gave you the power to be able to clap, to stand? That's the miracle in itself. You could have been lame without being able to have the ability to get up, to be able to see, to be able to hear, to be able to taste, to be able to clap, to be able to move. But God gave it to you. God gave you grace. God gave you mercy. God is giving you mercy and extending his hand to be saved, to be right, to get that thing right. Today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de victoria. Hoy es el día que le decimos a ese diablo, ya no más. Today we close the door on the enemy and say, no more. No more. It's over. I'm done with this. I'm done. I choose peace. I choose patience. I choose God. I choose the power of God because he is living in me. That's what we choose today. If that's you choosing that today, give God a good hand clap. He deserves it all. He is worthy of it all. He is worthy. He is worthy and calls you worthy. Father, we thank you, Señor. Te damos la gloria, Señor, por darnos, Señor, tan regalo tan más grande, Señor, de darnos vida. You gave us life. You gave us strength. You gave us love. You poured it out on the cross for us.
Derramaste tu gloria, Señor, por nosotros y cada uno de los que están aquí, de los que se van a sintonizar, Señor, de que tú les recuerdes, Señor, que tú muriste por ellos y que caminen dignos de la vocación que tú los llamaste, Señor, de caminar en victoria, to walk worthy, Lord God, of the calling that you have called us to live holy, to be perfect, to be righteous, no matter what the world says. But you, Lord God, today pour out your spirit and close every door, Lord God, that needs to be closed, and open the door that needs to be opened, God, and that they can walk through the door, for you are the door. You are the life, Lord God. You are He. You are God Almighty, Lord Jesus. And I pray, Lord God, that this teaching, Lord God, go into the hearts of the people to know that they are worthy, Lord God. They are worthy because you have made us worthy by your blood, Lord God. In Jesus' name I pray. And everybody that agree? Amen. Amen, amen.